3 maneras de saber si tienes la mentalidad correcta para ser un vendedor. Quiero comenzar todo esto tratando de explicar por qué a muchos vendedores nos ha dado vergüenza en algún momento de nuestra carrera decir que somos vendedores. La razón es muy sencilla, porque hay muchas personas que han manchado el nombre de vendedor. ¿Por qué? Porque mienten, roban, se prestan a cuestiones de corrupción, venden cosas que no necesitan a personas que no lo necesitan. Y la lista es larga, larga, larga. Incluso por eso la mayoría de nosotros, cuando nos habla alguna empresa que sabemos que nos va a vender algo, pues lo que hacemos es molestarnos. El vendedor ahorita tiene la fama, y siempre la ha tenido, de que es una persona engañosa, mentirosa y que lo único que busca es su propio beneficio. Y no es por justificar a los vendedores malvados, porque hay muchísimos vendedores muy buenos, pero me gusta analizar un poco el por qué pueden llegar hasta ese lugar, para que nosotros tengamos la razón, nosotros sepamos qué es lo que los lleva hacia allá y no nos dejemos influenciar por esos aspectos. El primer aspecto que hace que un vendedor pueda llegar, ahora sí que irse al lado oscuro, es que la mayoría de los vendedores ganan nada más en base a lo que venden. O si tienen un sueldo, es un sueldo demasiado pequeño que no les permite cubrir todos sus gastos, la comida, la colegiatura, etcétera, etcétera, la hipoteca, etcétera. Entonces lo que hacen la mayoría de los vendedores es cargar sobre sus hombros el peso horrible de saber que si no venden, no van a comer. O que si no venden, no van a tener dónde vivir. Entonces, si a eso le unamos el hecho de que a nosotros, a los seres humanos, no nos gusta que nos vendan, en ese momento vamos a tener el choque terrible. Una persona que quiere vender y muchas personas que no quieren que les vendan. Y las personas, los seres humanos, somos seres que, a menos que nos estamos desangrando, vamos a tomar una decisión rápida. La mayoría de las personas lo que va a hacer posponer y posponer la compra, porque pues, no es urgente y tengo otras cosas más interesantes y más importantes que hacer. Llega el momento en que un vendedor que vende un curso de inglés o un vendedor que vende un servicio de funeraria se encuentra con una persona que ni siquiera le echa gasolina al tanque lo suficientemente rápido, porque pues bueno, le da flojera ir a la gasolinera a formarse y esperar a que le llenen el tanque, y lo deja para mañana y para pasado, y luego ya anda sufriendo porque no alcanza a llegar a la gasolinera. ¿Cómo se le va a poder vender a esa persona un servicio que ni siquiera se va a dar cuenta si utilizó o no utilizó? Y si lo utiliza, va a ser para cubrir en la muerte pues de algún familiar o ser querido. Entonces se complican mucho la situación. Tenemos un vendedor frustrado porque necesita ese dinero, necesita vivir, y tenemos compradores a los que no les interesa, no les importa. Entonces, ¿cómo podemos evitar irnos al lado oscuro? Porque todos los que hemos ganado comisiones y hemos vivido con las comisiones sabemos que es horrible ver el 28 del mes, el 29 del mes, y estar todavía muy lejos de la meta que necesitamos para poder cubrir todas nuestras necesidades. Llega incluso a veces hay dos tipos, pues unas personas se desesperan y hacen lo que sea, hablan con quien sea y logran algunos resultados, y hay otras personas que definitivamente se rinden y dicen ya, este mes ya no se pudo, ni modo, a ver qué hago, y se rinden, que tampoco es la mentalidad correcta que deberían de tener. De hecho, a los compañeros vendedores que he entrenado, cuando llegan a vivir esa etapa, yo les digo, mira, está bien,
como todos los vendedores, hay algún mes en que no te pueden salir las cosas, se atravesó algo que no pudiste controlar, pero lo que sí puedes controlar es lo que estás haciendo ahorita, en este momento, y prepara tu siguiente mes. Ya no pienses en este mes. ¿Tú ya crees que este mes se perdió? Piérdelo, ciérralo. Pero con toda la energía del mundo empieza a prospectar, empieza a visitar, empieza a hablar a esos clientes que tú sabes que a lo mejor no vas a cerrar este mes, pero lo vas a cerrar el siguiente mes. Empieza a convertir. Tu próximo mes va a ser un mejor mes. Y si te fijas, llegamos a la mentalidad. La única manera que existe para no irse al lado oscuro es controlar la mentalidad que nosotros tenemos con respecto al fracaso, al rechazo y al miedo que tenemos de ser juzgados por la persona con la que estamos hablando. Te dije al principio que iba a hablar de 3 cosas para tener la mentalidad correcta, para evitar ser un vendedor de los que todo el mundo se avergüenza. La primera cosa que tienes que hacer para tener la mentalidad correcta es invertir tiempo en educar tu mente. La mente no se educa sola, no hay manera de tomar una pastilla y que mágicamente tu mente ya piense diferente, ya seas tú mejor persona, ya puedas hacer todo lo que se tiene que hacer y ya seas un vendedor exitoso. No, necesitas invertir. Porque si yo en este momento te pregunto, oye, haz algunos ejercicios para poder mejorar tu mentalidad, pues no vas a saber, porque no has leído nada. Busca formación, información que te haga pensar, que te haga analizar. ¿Cuáles son los temas que yo te recomiendo que tienes que buscar? Yo te recomiendo, número 1, inteligencia emocional. Ahora sí que con vergüenza te voy a platicar que llegó a mis manos el libro de El arte de hacer preguntas. Me lo recomendaron en una formación que yo estaba tomando. Y pues lo empecé a leer, incluso no pensé en avanzar tanto en ese libro, porque comenzaba hablando de preguntas como si uno estuviera preparándose para ser un entrevistador, o para ser un reportero, o para ser un político. Hablaba de las preguntas, etcétera, etcétera. Que a final de cuentas me di cuenta de que es muy valioso lo que dice ese libro sobre las preguntas y sobre la inteligencia emocional. Sobre las preguntas, me enseñó ese libro que mientras tú vas aprendiendo a hacer preguntas y a guardar silencio mientras que te contestan, tú vas aprendiendo cuáles son las necesidades, los miedos, las urgencias de la persona con la que estás hablando. Y si tú lo que quieres es vender, tú lo que necesitas es saber cuáles son las urgencias, los miedos y las necesidades de la persona con la que estás hablando. Es lo más importante para ti. Es lo que te va a permitir tener ahora sí que la llave del corazón de la persona con la que estás hablando. Pero necesitas escuchar. Y como vendedores muchas veces somos bastante malos en escuchar. Lo único que hacemos es hablar, 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 decir todos los beneficios que tiene nuestro producto o servicio para ver si en alguno de esos algo de lo que yo diga hace clic con la persona. Pero la mayoría de las veces, ninguna de las palabras que yo dije hizo clic y la persona nada más se aburrió escuchando un montón de datos que no va a recordar nunca porque a nadie le importa todas las características que tiene su producto. Lo que a las personas les importa es cómo ese producto que vendes tú me puede hacer feliz a mí, o me puede resolver ese problema a mí, o puede ayudarme a mí. Eso fue algo maravilloso que aprendí de ese libro. Si tienen la oportunidad, les recomiendo que lo busquen y lo lean. Se llama El arte de hacer preguntas. Pero la segunda cosa y que me dio ahora sí que en la mera alma y que me hizo ahora sí sentir vergüenza de mí mismo, fue que habla en cierto capítulo de que existen 2 tipos de personas, las personas reactivas
y las personas activas. Las personas reactivas son las personas que están reaccionando, reaccionan y reaccionan. ¿Qué es lo que pasa con eso? A alguien se les cierra cuando van manejando, reaccionan, se enojan todo el día, se la rayan a esa persona y todo el día se enojan. Van de visita con algún pariente, con sus papás, el papá hace una mala cara y se enojan toda la semana, todo el mes, todo el año con el papá porque hizo una mala cara. A lo mejor estaba nada más comiéndose un limón, pero ya lo tomaron personal y ya les afectó. O el prospecto súper valioso con el que me tocó poder conseguir la cita y que yo creo que sí le voy a poder vender muchísimos productos y que es mi prospecto ideal, me dice que no está interesado en mi producto, que no está interesado en mí, que no le importa nada de lo que yo diga. Y ya eso hace que yo me sienta un mal vendedor, ya no pueda cerrar ningún negocio ese día y duré una semana en luto porque el proyecto que prometía que me iba a poder ir de vacaciones a Cancún, ahora ya no va a ser posible. Yo era una persona así, una persona reactiva. Todo lo que pasaba me afectaba. Todo lo que pasaba era contra mí. Todo. Incluso mi jefe era el culpable de mis problemas. Mis papás eran los culpables de mis problemas. Mi esposa era la culpable de mis problemas. Las personas que no sabían manejar en el tráfico eran los culpables de que yo llegara tarde al trabajo. Todo el mundo tenía la culpa. Pero el otro tipo de persona, la persona activa, la persona que hace las cosas que tiene que hacer, la persona que no deja que el mundo tome su decisión, esa es la persona triunfadora. Ese libro llegó a mi vida un día en que yo estaba terriblemente frustrado porque no había alcanzado mis metas, no había logrado mis objetivos y la culpa la tenía todo el mundo. Mientras estaba leyendo ese libro me di cuenta que yo era el culpable de estar ahí donde estaba, con los problemas que tenía, y que si alguien podía sacarme de ahí era yo mismo. Esa es una persona activa, la que se da cuenta de que es responsable de lo que siente y de lo que va a hacer. Ahora no te digo que si alguien se me cierra cuando voy manejando no me enojo, pero trato de que se pase. Vámonos, fue nada más una cosa. No te digo que todo el mundo me dice que sí a todo lo que quiero y que con todo mundo puedo hablar con todo el mundo y que todo el mundo me dice sí, yo te compro y mira y ayúdame ya. No, la verdad es que la vida sigue siendo igual, pero yo decido cómo voy a vivir esa vida, la voy a enfrentar. Y eso me ayuda a que si una persona me dice que no, a los 5 minutos puedo estar hablando con otra persona que me va a decir que sí. Y ese sí, tú sabes que puede ser una venta de varios miles, o dependiendo pues de lo que vendas. La cuestión aquí es de que invierte, edúcate en inteligencia artificial, perdón, en inteligencia emocional. En inteligencia emocional, es que está de moda la inteligencia artificial. En inteligencia emocional. Invierte en tu manera de pensar para que te puedas parar delante del cliente y que el cliente te diga que no le interesa nada de lo que tú quieras y que de todos modos tu cliente, tu prospecto y tú se vayan agradecidos de haber tenido esa conversación. ¿No te gustaría poder entrar a cada oficina o poder hacer cada llamada telefónica con cada contacto que tengas y que cuando cuelgues tú, tanto la persona que estaba al otro lado como tú, o cuando te despidas, tanto la persona con la que estabas hablando como tú, se sientan contentos, felices de haber hablado? ¿Haya habido venta o no haya habido venta? Eso se puede lograr con una inteligencia emocional y educando el arte de hacer preguntas, de estar preguntando. Esa sería la primera manera de tener la mentalidad para poder ser un muy buen vendedor.
La segunda manera para tener una mentalidad de un muy buen vendedor es educarse técnicamente. Ya educaste tu mente. Ya supiste qué te hace daño, cómo manejar esas emociones que te llegan, que suben y que bajan, cómo mantener el espíritu alto. Y ahora lo que tienes que hacer es estudiar técnicamente. Técnicamente hay dos vertientes. Necesitas tú técnicas para vender, que esas también ahí donde las puedes aprender. Y que parte de eso es lo que yo estoy tratando de compartirte aquí en estos videos. Pero también una parte muy importante y que van a la par con la técnica de vender es la técnica del conocimiento de tu producto. Y hay productos que es muy sencillo conocer. Por ejemplo, no sé, una esponja. Pero si realmente te llamas tu vendedor y quieres facturar o quieres vender cantidades muy grandes, necesitas agarrar esa esponja y literalmente exprimirla y sacarle jugo. Te voy a explicar un caso que me llamó mucho la atención. Me platicaron hace muchos años de un vendedor que vendía bombas para agua. De esas bombas que la mayoría de la gente necesita pues, para subir agua a su tinaco, para sacar agua del argivo, de alguna pequeña noria o pocito. Y este vendedor, por más que trataba de vender y de vender y de vender, no lograba alcanzar los números que necesitaba pues para alcanzar las comisiones que él quería. Y se puso a estudiar su producto. Y se dio cuenta que en la empresa en la que trabajaba, aparte de vender las bombas para agua, podía vender los motores de las bombas solos. Y en su investigación se dio cuenta que había una empresa en la ciudad donde él trabajaba que armaba máquinas para hacer tortillas. Y que esas máquinas para hacer tortillas necesitaban 2 o 3 motores. Que el motor de acá y que el motor de allá y que etcétera, etcétera. Y eran motores, exactamente los motores que él tenía eran los motores que podía entregarles a ellos. Lo que hizo después fue ir a visitar a todos los que sabía que armaban máquinas para hacer tortillas y vendió muchísimo. Se hizo un cliente que mes con mes le estaba comprando motores y motores y motores y motores. Y todo esto fue gracias a estudiar su producto, a dedicarle tiempo a la técnica. Igual de importante es la técnica en ventas, pero también igual de importante es la técnica del producto que tú tienes. Tienes que ser doblemente técnico. Técnico en las ventas, técnico en tu producto. Una esponja pudiera parecer algo sencillo, pero si te metes a estudiar, a revisar, a buscar, pudieras encontrarle usos y tú puedes buscar a tu cliente. Quedarte únicamente con el cliente obvio te va a llevar a un lugar donde vas a estar lleno de competidores y nadie te va a hacer caso, porque lo único que va a sonar ahí en ese lugar van a ser las personas que tengan el menor precio. Si yo me paro con una esponja en medio de un mercado de vendedores de esponjas, va a predominar el de menor precio. Si yo me paro en un lugar, en un mercado de esponjas, con una esponja que es para sartenes y no raya los sartenes, me estoy diferenciando y entonces ahora sí, la gente me va a comprar a mí. Se dice muy fácil y parece un discurso de mercadotecnia barato, pero no lo es. Hay que darle la validez que un vendedor le debe de dar a conocer verdaderamente su producto, a poder definitivamente poder decir, conozco mi producto como la palma de mi mano y te puedo ayudar a hacer lo que sea. Y no nada más con los productos, también con los servicios. Por ejemplo, siendo electricista, cualquiera podría decir, bueno, pues ya el electricista ya estudió varios años, ya sabe cómo poner los cables y todo, ya va para allá y para acá y esto y lo otro. Pero ¿qué pasó cuando vino
la energía solar. Hubo muchos electricistas que le batallaron al principio porque no sabían cómo conectar, o incluso yo estoy seguro de que hoy en día hay muchos electricistas que quisieran aprender cómo manejar la energía solar, porque les da miedo, porque saben que no es igual que la corriente alterna, que hay muchas cosas. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor electricista? ¿El que va a tener más trabajo? ¿El que va a poder vender mejor su servicio de electricista? El que sepa ser electricista y que sepa conectar los paneles solares. Entonces, estudia el producto, estudia tu servicio, encuéntrale lugares donde lo puedas meter y estudia la técnica para que puedas llegar con tu cliente a poderle explicar que no eres un electricista simple y sencillamente, sino que eres el electricista que le va a poder interconectar su sistema con el panel solar y que con eso va a ahorrar mucho dinero. Así vas a tener una ventaja fabulosa. El tercer punto, la tercera manera de, de tener la mentalidad para ser un vendedor exitoso es poner la necesidad de tu cliente encima de la tuya. Tú tienes la necesidad de vender, tú tienes la necesidad de, de llevar comida a tu casa, y es una necesidad bastante buena y bastante valiosa, y por eso todos trabajamos. Pero tu cliente tiene una necesidad que, si bien no vamos a ponernos aquí a decir si es más valiosa que la tuya, tiene una necesidad y tiene un dolor, y le vas a dar el valor, porque por eso, así como el doctor puede tener algún familiar enfermo, a su mamá, a su papá, a su tía, a sus hijos, esperemos que no sea el caso de nadie aquí ahorita, pero así como el doctor que pudiera llegar a tener alguna persona enferma en su familia, va y le receta la medicina que necesita al que tiene gripa y al que se le torció un dedo, y los atiende con paciencia y con amor. Así, de la misma manera, tus problemas son tus problemas, y cuando estás enfrente de un cliente, tus problemas ya no existen, y lo que existe es el problema de tu cliente, de tu prospecto. Si el problema de tu prospecto es que no puede moler semillas de aguacate con la licuadora que tiene, pues tú le vas a tratar de ayudar a llevarle por la licuadora, la mejor licuadora que tenga la capacidad de moler las semillas de aguacate. Si el problema de tu cliente es que tiene mucho miedo de llegar a viejo y no tener con qué pagar o con qué sobrevivir, le vas a llevar un seguro para que cuando llegue a cierta edad sea como una pensión. Pero ¿cómo vas a poder llegar a eso? En una conversación normal no sale, con un cliente no sale, ay, es que mi preocupación más grande es no tener que comer cuando sea viejita. O sea, ninguna persona normal te va a contar eso. Para eso debes de aplicar lo que hemos hecho, lo que hemos hablado anteriormente. Haz preguntas, mantente frío, sereno, y ve haciendo preguntas tratando de conocer el mundo de la persona con la que estás hablando. Trata de indagar, de hacer preguntas que lo hagan pensar, que lo hagan reflexionar, y tratar de llevar a esa persona hacia un punto en donde puedan hablar de algo de tu servicio. Se dice muy fácil. Todo el mundo puede decir, yo le voy a hacer 3 preguntas y ya voy a llevar a esta persona a que me diga cuál es su miedo relacionado con los seguros. Pero no es. Si tú llegas a cualquier parte con una persona y le dices, oye, ¿cuál es el mayor miedo que tienes relacionado a los seguros para yo poderte vender uno? Pues te van a mandar por un tubo. La verdad es de que incluso aunque supieras hacer las preguntas, muchas personas pues se van a cerrar porque no quieren que sepas de su intimidad. Por eso necesitas la técnica. La técnica de ventas te ayuda a hacer las preguntas adecuadas
y te ayuda a tener la mentalidad adecuada para que si haces una pregunta y no te gusta la respuesta o te das cuenta con esa pregunta de que ese cliente con el que estás, ese prospecto con el que estás, no, no va a convertir, no le vas a poder vender nada porque definitivamente ya te dijo que no, tú mantienes la calma, continúas con la conversación, tratas de rescatar, ves que ya no se puede rescatar, te despides y todos están amigos como siempre. La cuestión aquí es que necesitamos tener una mente fuerte, una técnica de ventas muy fuerte, una técnica de tu producto también para poder ver en dónde vas a encajarlo con tu cliente. Si es que, y digo encajarlo de una manera amorosa, porque bueno, hay algunos vendedores que te encajan a fuerza su producto, sea lo que sea, aunque no lo necesites. Pero yo le llamo encajar el producto como en un rompecabezas al que nada más le hace falta una pieza y llegas tú con la pieza faltante y le dices a tu cliente, mira, aquí está, y entra la pieza suavecito, encajó con tu solución y saca sonrisas. Cuando se coloca la última pieza de un ajedrez, de un rompecabezas, la gente queda satisfecha. Ay, mira, funcionó, está muy bien, ya se ve muy bonito el rompecabezas. Esa es la manera como yo digo, vas a buscar, vas a conocer tu producto tanto que cuando encuentres ese huequito va a ser como el rompecabezas que va a solucionar el problema de tu cliente. Pero para eso necesitas primero tener la mentalidad en que si esa pieza no encaja en el rompecabezas de tu cliente, no la vas a forzar. No vas a presionar a tu cliente que te diga, sí, métela, métela. No. No vas a presionar, no vas a forzar. Y si tú te das cuenta de que esa pieza que tú tienes no encaja en el rompecabezas de tu cliente, agradeces y continúas. Y vas y buscas al cliente al que sí puedas ayudar. A lo mejor tú dices, es que yo tengo productos para solucionar todo. Pero a lo mejor entre esos miles de productos ninguno encaja. Debes de tener la mentalidad para no, para no forzarlo. Y ya por último, el último, ahora sí que hay un bonus de la mentalidad es que necesitas creértela. Necesitas creértela. Necesitas creértela. Muchas veces por nuestra educación latina, estamos educados más a que nos digan que no valemos, que no servimos, que no podemos, que no vamos a lograr nada, a que nos creamos unas personas que pueden hacerlo. La diferencia entre tú que estás viendo este video y que estás soñando con alguna vez hacer una venta de millones y el ejecutivo de cuenta de la empresa más grande que tú te puedas imaginar, que está sentado en otra empresa gigantesca negociando 1 millón o 2 millones de dólares o 3 millones de dólares, nada más es la mentalidad. Esas personas que están manejando mucho dinero allá y que están cerrando el negocio, tuvieron que hacer el mismo esfuerzo y trabajo para cerrar ese negocio que el que tú vas a hacer o has hecho para cerrar esa venta pequeñita que hace que sobrevivas mes con mes, esas ventas pequeñas. Igual tiene que prospectar, igual tiene que conseguir los contactos, igual tiene que pedir referencias, igual le dicen que no, pero la persona que vende millones de dólares, vende millones de dólares porque cree que puede vender millones de dólares. La persona que vende algunos pesos, vende algunos pesos porque cree que lo único que puede vender son algunos pesos. Dedícale tiempo a echarte porras, a decir sí puedo. Inténtalo. Inténtalo. Lo peor que puede pasar es que
te digan que no, y lo vuelves a intentar, y lo vuelves a intentar, y cuando te des cuenta, vas a ser una persona que ha tenido muchas veces el, la respuesta de que no tengo cita, no tengo tiempo, no te voy a ayudar, y de repente tienes la cita con esa persona, tienes esa venta. Para que esto sea más sencillo, edúcate, educa tu mente, edúcate técnicamente en ventas, edúcate técnicamente en tu producto, pon por encima de tus necesidades. En el momento que estás en una reunión de venta, pones encima las necesidades de tu prospecto y cree que puedes ayudarlo y que mereces que te pague ese millón o ese 2 millones de dólares que quieres vender, y la habrás hecho. Gracias por llegar aquí.